La gastronomía forma parte sin duda alguna de la riqueza de México y no podía estar fuera en las celebraciones del Día de Muertos. Y precisamente, miren, un cereal básico en la dieta de los mexicanos y un elemento clave del Día de Muertos se unen, esto para estar presente en altares y en ofrendas. ¿De qué se trata? Acompáñenme, esta es la información. ¿Ha probado usted estas deliciosas calaveras de dulce en diferentes tamaños y colores? Don Luis tiene décadas trabajando dulces, dándole sabor y forma. Una de tantas figuras de esta temporada es la calavera. Nos muestra cómo se elabora la calavera de amaranto con chocolate. Primero, el chocolate se pone en baño María hasta que se derrite. Después se agrega el amaranto, se llenan los moldes y se ponen al refrigerador 15 minutos. Se desmoldan y decoran al gusto. Pero también hay un secreto. ¿Cuál es la terminación? Pues también no pasarse de amaranto y no pasarse de chocolate. Porque si se pasa uno de chocolate sale, haga de cuenta como si fuera glucosa. Se hace así. En la celebración de Días de Muertos, la calavera se presenta de maneras diferentes, dulces y deliciosas. En esta temporada nos enfocamos a lo que son las calaveras, que es Día de Muertos, que es una de las fechas más fuertes que tenemos por este tipo de festividad y lo grande que se celebra. En esta temporada sacamos lo que son las calaveras de azúcar, de chocolate, de camote, de jalea, de goma, de cacahuate, de amaranto con chocolate. Tenemos de lo que son las de semilla de girasol y una infinidad de variedades. En el pueblo de Santa Cruz, Acalpixca, un lugar donde la gran mayoría de sus pobladores se dedican a crear arte en dulce, usted podrá encontrar aromas y sabores de calidad. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.